Buenas noches, queridos oyentes, espero que se encuentren muy bien. Nuestro programa Enrique Yo Camino a la Santidad este viernes tiene un montón de sorpresas. Les recuerdo que nos tienen que mandar WhatsApp al 1130 98 1000. Este número es del programa de Enrique Yo. También nos pueden mandar consultas al mail info@radioamadeus.com.ar. Queridos oyentes, si tienen alguna consulta que no tiene que ver con el programa, les sugiero que escriban a la radio al mail que les dije anteriormente, que se los voy a repetir: info@radioamadeus.com.ar. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. Comenzamos nuestro programa. Este viernes vamos a escuchar un mensaje que fue dirigido a los jóvenes. Fue realizado el lunes 26 de abril en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Enrique Yo, un mensaje vigente para jóvenes líderes de hoy. Expuso Sebastián Machado Malbrán. Y conocí a Enrique principalmente cuando Elsa vino a dar una charla a la Fundación Grupo San Felipe, que cofundamos con un grupo de amigos hace ya mucho tiempo. Justo estas charlas también se dan al momento en que, o a los pocos días de que fue declarado venerable, ¿no? El proceso de canonización en la Iglesia Católica tiene 4 etapas. La primera es cuando la persona es declarada siervo de Dios. Eso quiere decir que no se encuentra ningún obstáculo a que esa causa, ¿sí?, de canonización avance, ¿sí? Es decir, se presenta la vida y las virtudes de la persona y la Congregación para la Causa de los Santos lo examina y dice no hay ningún obstáculo para que esto avance, ¿sí? Y ahí entonces comienza el proceso. Eso ya ocurrió y Enrique es siervo de Dios desde el 2001, ¿sí? El 25 de septiembre de 2001, ahí en ese momento el prefecto, creo que era el cardenal Saraiva Martins, dice que no hay ningún obstáculo. A partir de ahí, bueno, sigue todo el trabajo de la causa y bueno, y el segundo paso es el que se dio, el que de alguna manera concluyó este viernes, cuando él fue declarado venerable, ¿sí? Y ahí ya hace falta mayor estudio, mayor profundidad, ya se examinan con muchísimo detenimiento sus escritos, ya hay mucho más involucramiento, digamos, con la vida de Enrique, ya hay más escudriñamiento, si quieren, y bueno, y se reconoce que Enrique tuvo virtudes heroicas, ¿sí? Lo cual ya es un gran paso. Entonces, ahora ya los pasos que siguen sería, el siguiente sería que sea declarado beato, ¿sí? y luego santo. Y para eso debe ocurrir un milagro para que sea considerado beato y otro milagro más para que sea proclamado santo, ¿sí? Fíjense lo que dice. Mortificaciones del espíritu, no ir al grano, ser manso, en eso estaba presente. O sea, se daba cuenta de que cuando a veces llegaba demasiado rápido a la conclusión o iba demasiado rápido al grano, la otra persona quizás no estaba tan abierta a recibir el mensaje y más. Y Enrique dice, si esto pasa, entonces es algo que tengo que cambiar. Estoy al servicio de la otra persona, no estoy al servicio de mi tiempo y yo tengo que decirlo rápido y después tengo que hacer otra cosa. Entonces, si no lo entiende, bueno, es problema de él. Si no, necesito que esa persona entienda esto, con lo cual yo estoy al servicio de esa persona, ¿sí? Dice, soy demasiado cortante, lo cual hace que ofenda a mucha gente. Debo ser manso, dulce, de rostro no ceñudo, sino jovial. Tengo que practicar la benevolencia, tener un tono amistoso. No se conoce ningún rezongón que haya logrado mucho, ¿sí? Y acá, nuevamente, ¿no? Otra gran enseñanza de Enrique. Muchas veces estas cosas que él menciona, ¿no? Esto de tener un tono quizás por defecto, digamos, por defecto, digamos, naturalmente amistoso, o quizás ser rezongón, o quizás ser cortante, o tener el rostro ceñudo y no tenerlo jovial, o sí tenerlo jovial, todas estas cosas que pueden ser parte de la personalidad de muchos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, yo soy naturalmente así. No es común que parezca que, bueno, como yo soy naturalmente así, cuando ejerzo mi función de profesional o de líder en una empresa, llevo conmigo toda mi personalidad y esa personalidad es la que pongo en juego y esa personalidad es como yo me relaciono con el resto, ¿sí? Y en realidad acá Enrique lo que está diciendo es, no, o sea, básicamente
yo necesito adaptar mi personalidad porque necesito ponerla a la función de los otros. Necesito que esa personalidad sea funcional a las personas para quienes yo trabajo, ¿sí? Dice, la personalidad necesaria para poder cumplir su función en la sociedad. Esta es una parte de una frase que está hablando de otra cosa, pero fíjense cómo dice la personalidad necesaria, no dice la personalidad natural, la personalidad que me sale, la que naturalmente tengo, la que siempre tuve y la que cultivé, sino está hablando de la necesaria, la que se adapta, ¿no? Y Enrique ciertamente usaba todas estos eventos y estas interacciones con los demás para reflexionar y para estar atento a estos detalles, ¿no? Eso habla del corazón sensible que tenía Enrique, y las dos palabras son excelentes, inteligencia y santidad, ¿no? La inteligencia es para educarnos, para entrar cada vez más profundamente en la realidad, ¿sí? Para dominar la tierra básicamente, ¿sí? El mandato en el Génesis. Y la santidad porque esa es nuestra principal vocación, ¿sí? Mateo 5, versículo 48, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo, ¿sí? Entonces, se ve como Enrique intentaba asumir estas dos cosas, ¿no? La inteligencia y la santidad. Y por ser santo no dejo de ser inteligente, no dejo de usar todas las capacidades que tengo a mi disposición, pero las pongo al servicio de esa santidad, ¿sí? En el caso de él como líder, eso implicaba trabajar por el desarrollo de las otras personas, ¿sí? Ponerse al servicio de ellos. Dice, soy muy exigente, antes exigía a los demás igual que a mí mismo, ¿sí? Y acá Enrique entiende un poco esta idea, ¿no? Como de la exigencia en el trabajo, y habla de esta necesidad y se da cuenta de que él tiene que demostrar algún grado de exigencia, y se da cuenta de que él consigo mismo es muy exigente y tiene que moderar esa exigencia para los demás, pero esa exigencia tiene que existir también, ¿sí? Dice, objetivos. Para sobrevivir se debe siempre mejorar la calidad, es un deber de justicia, ¿sí? Y habla de esto del concepto de los objetivos, ¿sí? No está pensando en algo, los objetivos no son algo, si quieren, como propio de un liderazgo inhumano, todo lo contrario, son de desarrollo humano, ¿sí? Hablan de ponernos una meta y emplear todos nuestros medios, todas nuestras facultades humanas, y cuanto más elevadas, mejor, según lo dice, al servicio de ese objetivo, ¿sí? Entonces acá es importante porque Enrique distingue muy bien o habla o entiende este concepto como de la bidimensionalidad de los objetivos, ¿sí? El objetivo al mismo tiempo tiene que servir a la empresa y tiene que servir a la persona, ¿sí? A ambos al mismo tiempo. Ese es el mejor objetivo. Cuando un objetivo sirve solamente a la empresa, la persona se ve poco dignificada y básicamente pierde interés en ese objetivo. Cuando el objetivo sirve solamente a la persona y no a la empresa, no estamos cumpliendo con esa misión que se nos encomendó. Entonces la única solución es que el objetivo sirva a ambos. Eso es lo que hay que buscar. Y ahí está la importancia y la inteligencia que hay que aplicar para que los objetivos sean relevantes, sean pertinentes y sirvan a ambas personas, ¿sí? Dice, y sin la Eucaristía no tendremos para hablar el lenguaje sindical ni la luz ni la fuerza para cumplir auténticamente con la misión de los dirigentes de la empresa. O sea, acá Enrique termina esa conferencia hablando de la Eucaristía y del rol central que tiene en la vida dirigente de la empresa, ¿no? Entonces, nuevamente oraciones y sacramentos, como fuente, digamos, de toda esa actividad que vimos, ¿no? Quizás lo primero que nos llama la atención de Enrique es la multitud de cosas en las que estuvo involucrado, su rol de empresario, lo vamos a ver en las noticias, ¿no? El empresario que va a ser santo y demás. Bueno, cuando veamos eso y cuando leamos eso, recordemos que ese empresariado suyo, esa participación múltiple en tantas actividades y demás, tenía su centro y tenía su fuente en la vida espiritual de Enrique, ¿sí? En su unión con Jesús, ¿sí? En su vida contemplativa. ¿Qué les parece si vamos a una pausa? Enseguida regresamos con más Enrique Yo, Camino a la Santidad. Recuerdan que el viernes pasado les había contado una hermosa noticia que hemos tenido con respecto a Enrique Yo, que fue el 24 de abril.
que el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de virtudes que lo declara al siervo de Dios Enrique Yo como venerable. Y muchos de los medios hicieron notas sobre este tema. ¿Qué les parece si les comparto una de las notas del noticiero de TV Pública Argentina? Cómo de esta manera entrevistaban también a la hija de Enrique Yo, Sara Yo de Cristo. Vamos a cambiar de tema. Vos sabés que para que una persona se convierta en santo es todo un proceso, ¿eh? Primero un proceso en vida para llegar a tener las condiciones para que alguien te declare santo. Pero después en la iglesia también hay todo un proceso, si vos querés, para llegar a esa instancia. Vamos a conocer brevemente la historia de Enrique Schaab. Es un empresario argentino que dentro de la iglesia está dando esos primeros pasos. El primero de ellos es ser declarado venerable, es lo que hizo el Papa Francisco. Enrique Yo fue un hombre dedicado al trabajo y a su familia. Toda su vida tuvo el deseo de ser declarado santo y en ese camino fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas de la Argentina. En el año 2001 comenzó el proceso que llevó al Papa Francisco a promulgar el decreto de la Congregación para las Causas de los Santos que reconoce las virtudes heroicas. ¿Qué quiere decir ser santo? Que es cumplir con los deberes, con las obligaciones lo mejor posible. No es hacer algo raro, ¿no? Y caminando a Luján es maravilloso, pero no todo el mundo puede. Más bien es algo cotidiano de todos los días, de cumplir con lo que uno tiene que hacer en cada instante, cada hora, cada día. Él ponía eso, cada hora, cada día. Y bueno, yo creo que la iglesia reconoce eso, sí. Durante su juventud, Yo inició una carrera en la Armada que abandonó años después con su deseo de llevar la palabra de la iglesia desde la dirigencia de una compañía. Él decía que un lugar de trabajo era como una comunidad de vida. Era exigente, quería que las cosas salgan bien, se preocupaba, pero siempre era muy respetuoso y la gente percibía su manera de ser. La noticia de la semana, sin ningún tipo de duda, fue que el Santo Pontífice, el Papa Francisco, declaró venerable a Enrique Yo. Le queríamos preguntar, padre de Marcelo Panebianco, ¿cómo tomaron esta iniciativa aquí en Pinamar? Bueno, fue una alegría muy grande, ¿no? Hace muchos años que estamos ya con este proceso de la canonización de Enrique Yo y realmente que se dé este paso es importantísimo dentro de todo lo que implica llegar a la declaración de la santidad. ¿Qué significa ser declarado venerable, no? A ver, cuando una persona, ¿no? Un cristiano, católico, a lo largo de su vida ha desarrollado una actividad importante, se destaca y después de la muerte queda lo que se llama así fama de santidad, es decir, entre las personas que estuvieron cerca, queda esta idea de que este hombre, esta mujer fueron realmente un modelo de vida, estuvieron muy cercanos al Evangelio, a la vida del Evangelio, a Jesucristo, y entonces empieza a difundir esa fama de santidad, ¿no? Si eso persevera y persiste, pasados los 5 años, ¿no? Se puede iniciar lo que se llama la causa para la canonización. Entonces en eso se junta una serie de personas que proponen esto, lo hacen al obispo del lugar donde vivió o murió la persona y ahí se ve si es viable, si es plausible, se inicia la causa. Cuando se inicia la causa, ya ahí se le pone el nombre de siervo de Dios, ¿no? Como lo nombrábamos hasta ahora. En este caso el siervo de Dios, Enrique Yo. En esa primera etapa, que es muy intensa, ahí se recogen toda la información acerca de la persona, ¿no? Todos los datos, todos los escritos, ahora también videos, todas las cosas donde aparezca él obrando, las palabras, sus opiniones, sus gestos. Cuando está todo eso se investiga, se sigue analizando todo, se ve si es viable como verdadero seguidor de Cristo y como modelo para otros, ¿no? Entonces es venerable cuando ya se demuestra que su vida está de acuerdo al Evangelio y que vivió las virtudes en un grado heroico, se dice, un grado importante, ¿está? Queda solamente 2 pasos, ¿no? Y que son 2 milagros. Entonces la etapa que estamos ahora ya está, ya Enrique Yo ya es venerable, digamos. Es un modelo de vida, está muy bien conocer su vida más todavía ahora, seguir el ejemplo y, digamos,
rezar para que se dé esta otra etapa. ¿Por qué el milagro? Bueno, esto que nosotros no podemos probar, es decir, el santo que se declara, que esta persona que vivió de acuerdo a Cristo está en el cielo ya, ¿no? Es santo, está viviendo con Dios. Y entonces hace falta un signo del cielo, ¿está? Entonces se propone pedir justamente a las personas un signo, un milagro, una persona que está enferma, bueno, por intercesión de Enrique Yo. Cuando se hace eso, se envía el testimonio y se hace una investigación, de nuevo, una comisión importante, interdisciplinar, científica, incluso con gente que no es creyente, para ver este tema. Ahí, ¿qué es lo que se tiene que llegar? A que ese hecho no tiene explicación actual desde la ciencia, ¿no? Entonces, no se puede explicar por qué esta persona que tenía, por ejemplo, un tumor enorme y que había que operarlo, ya no lo tiene más. Si se llega a comprobar 1 o 2 milagros, Enrique Jou, de venerable, puede pasar a ser beatificado y a ser considerado así santo. Es el proceso ¿Es siempre. así? De hecho, ya hay un milagro que se está investigando, que está avanzado, que todavía no se sabe, pero ya está, digamos. Así que si se aprobara ese milagro, ya después lo que hay que hacer es poner la fecha, el Papa pone la fecha para beatificarlo. Después se tiene que hacer el mismo proceso con otro signo nuevo y ahí se hace la canonización. Este último programa que escuchamos fue realizado por Telpin TV, Canal 2. El cura párroco de Pinamar, Marcelo Panebianco, expresó su felicidad por la noticia de que el Vaticano declaró venerable a Enrique Yo. La página oficial de Enrique es www.enriqueyo.com. También vamos a compartir este viernes otro encuentro que se realizó, Virtudes Cristianas en la Empresa. Esto se realizó el 29 de abril. Lo realizó ACDE con la Universidad UCASAL. Los disertantes fueron Monseñor Mario Antonio Cargnello, arzobispo de la Arquidiócesis de Salta, Fernán de Lizalde, administrador de la causa de canonización, Sara Jou de Crito, hija de Enrique Yo, y el panel de empresarios fue Javier Elizalde, ANTA del Dorado Sociedad Anónima, Gonzalo Tanoira, de Sociedad Anónima San Miguel, Oscar Morón, de Ofrecer, y Lucrecia Caso, de Tastil Viajes. Vamos a escucharlos. Enrique Yo, Virtudes Cristianas en la Empresa, organizadas por la Secretaría de Extensión de la Universidad Católica de Salta, en el marco de la promulgación del decreto de la Congregación para la Causa de los Santos, que reconoce las virtudes heroicas del empresario argentino Enrique Ernesto Yo y lo convierte en venerable. Invitamos a continuación al señor rector, ingeniero Rodolfo Gallo Cornejo, a hacer uso de la palabra. Una misa diaria del Papa Francisco de mayo de 2018, a la cual tuve el gusto de asistir, y me quedó muy grabada, decía que la llamada a la santidad es la llamada a la vida normal. La llamada a vivir como cristiano, es decir, a vivir, es lo mismo que decir a vivir como santo, seguir siendo Santo Padre. Muchas veces nosotros pensamos en la santidad como algo extraordinario, como tener visiones u oraciones elevadísimas, pero en realidad la santidad es una ruptura de los esquemas mundanos que nos tienen prisioneros en un aparente bienestar. Este es el camino cristiano de esperanza. No es coincidencia que la declaración de venerable de Enrique Yo ocurrió la semana pasada y este acto. No hay una coincidencia entre los dos. Creo, en cambio, que es una clara señal que la elección de este futuro santo laico como una referencia es el camino que el Señor nos marca como una posibilidad al alcance de todos. Esto es Enrique Yo, un hombre que testimonia que el llamado a la santidad se realiza a través de la realidad presente y no a pesar de ella. Mi encuentro con la figura de Enrique Yo fue interesante. En el pasado yo no soy un académico clásico, lo digo muchas veces, sino que he desarrollado mucho de mi actividad profesional y empresarial. Y en ese camino, buscando el sentido profundo de las cosas que hacía, me encontré con la figura fulgurante de Enrique Yo. Y la verdad que nadie puede permanecer indiferente ante lo que implica el testimonio de vida que ha sido Enrique, porque lo más interesante que me pareció siempre es que no era una figura lejana.
Es decir, no es como nosotros pensamos muchas veces una figura de un empresario que es suizo o australiano. Entonces, bueno, claro, en esas circunstancias es fácil ser santo. No, no. Es una persona que vivió exactamente las mismas circunstancias que vivimos nosotros en este país, en circunstancias, porque en los 60 no era muy diferente de ahora. Siempre en Argentina vivimos el año de la marmota, el mismo año. Las mismas circunstancias, las mismas complejidades que nos enfrentamos nosotros hoy, las tenía Enrique en aquel entonces. Entonces eso hace que sea un testimonio muy valioso, porque muestra en acto que sí es posible realizar plenamente la vocación en estas circunstancias. Nosotros también lo podemos hacer. Enrique Shaw es lo que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado, o sea, aquellas personas que viven con nosotros, que muchas veces no nos damos cuenta, pero que dan un testimonio impresionante. Es muy importante también la figura de Enrique, porque reivindica dentro y fuera de la Iglesia la figura del empresario. Muchas veces muchos prejuicios tenemos, y en muchos, debemos decirlo adentro también de la propia Iglesia, con respecto a la actividad y a la profesión empresarial. No hay profesión o oficio intrínsecamente malo. Hay buenos y malos rectores, hay buenos y malos curas, hay buenos y malos empresarios. Pero los estereotipos y los prototipos y los prejuicios, ¿sí?, hacen que muchas veces en la sociedad haya un juicio negativo sobre la actividad empresarial. Y creo que justamente Enrique Shaw viene a reivindicar esa actividad. Como un camino, ¿sí?, muestra que una persona, como cualquiera de nosotros, es capaz, si se deja guiar por la gracia, de realizar su vocación en cualquier ámbito y circunstancia. Es la encarnación de los valores. Nosotros creemos en un Dios encarnado, ¿sí?, no creemos en dos dioses etéreos, con lo cual también creemos en la encarnación de los valores. Y Enrique Shaw lo hace en una actividad, una noble actividad con la actividad empresarial. La generación de trabajo, desarrollo y progreso no puede ser vista nunca como una cuestión negativa. Sin embargo, predomina el juicio lapidario en contra de esta actividad y hoy la estamos reivindicando a través de la figura de Enrique Shaw. Quiero cerrar estas breves palabras de apertura de esta jornada haciendo una referencia a una cita del padre Julián Carrón de esta semana que sintetiza para mí el camino existencial de Enrique Shaw. Decía que independientemente de donde uno haya nacido, de la cultura que lo haya acogido, todo hombre viene al mundo con una exigencia de sentido, de destino, de absoluto, que en un momento dado ve surgir en sí mismo y con el que, lo quiera o no, se ve obligado a medirse, tenga la posición que tenga. Entiendo que este es el desafío al cual Enrique Shaw en su vida ha respondido, se ha enfrentado y ha respondido. Y ha respondido entregando todo hasta el último suspiro de vida. Nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo. Muchísimas gracias. Vamos a Monseñor Mario Antonio Carnielo a hacer uso de la palabra. En el proceso de madurez y de maduración de la vida, cada uno de nosotros será medido en el final, ¿no es cierto? La muerte no es solamente el punto de llegada del tiempo que se nos ha dado para vivir, sino también tiene un peso existencial muy fuerte, porque el modo como se encara la muerte revela el modo como se vive. Cuando se hablaba de la posible canonización de Brochero, muchas de las biografías marcaban el modo como tenía de acercarse a la gente y que si decía malas palabras, que si no decía malas palabras, que si fumaban, si no fumaban. En una oportunidad, la primera oportunidad que yo fui por Villa Brochero, al entrar en el museo, uno va haciendo el recorrido, los prepararon las hermanas de Jesús, de Esclava del Sagrado Corazón. Y hay una fotografía de la carta que él le escribe a su amigo, en la cual él estaba, en ese momento él estaba ya mal, la lepra lo estaba consumiendo, ya estaba ciego, tuvo que recluirse en una casa cerca de la plaza, pero ahí encerradito porque no podía tenía riesgo de contagio, ¿no es cierto?, de contagiar a las personas, estaba leproso. Y él le cuenta a su amigo cómo se siente. Entonces dice, lo felicita, su amigo era el obispo de Santiago del Estero en ese momento,
y le dice, ya no queda nada del caballo brioso que yo era, quiero manifestarte cuánto te admiro. Yo ahora tengo que quedarme quieto y apenas dice si puedo ver. Entonces celebro de memoria la misa de la Virgen y el que me ayuda, el chico que me ayuda, prepara bien el corporal para poner el cáliz, dice, para que no esté afuera, y yo rezo, y ya no, se me fueron todas las rebeldías. Leyendo eso, ¿no? Por supuesto que mejor redactado, yo dije, sí, llego a la santidad, porque en todo el camino, mientras tenemos futuro, aprendemos a entregarnos a Dios, ¿no? Nosotros podemos hacer proyectos, jugarnos a muerte, medir el éxito del proyecto que he emprendido, pero en el gran proyecto de la vida, la clave está descubrir la voluntad de Dios y dejar a Dios ser Dios en la vida, ¿no? Sí, hacer todo lo que uno debe, sin lugar a dudas, todo el esfuerzo posible, pero saber y por lo tanto ser consecuente que el dueño de mi vida es Dios y que muchas veces me lleva por caminos de identidad con Él, no a través del éxito, sino también hay que incorporar la realidad del fracaso, porque es parte de la existencia, parte del proceso de ser yo mismo, parte del crecimiento en la libertad interior. La figura de Enrique Shaw es una figura interesante. Alejandro me pidió que participara y eso me llevó a tener que leer un poco más, no es que haya leído mucho, pero quiero compartir en el poco tiempo que tengo algunas cosas que me impresionaron, ¿no? El papá no era creyente, la mamá sí. Nace en el año 21, pocos días después, después de que nació mi papá. Y él murió en el 61, tenía 63, creo, porque tenía 41 años, 62. 41 años, una vida corta, pero intensa. Su mamá muere cuando era chico, era cristiana, y el papá no. Pero la mamá le pide que por favor se preocupe de la educación cristiana de su hijo. El papá tiene una carrera brillante en el mundo y él, primero lo confía a uno de los padres sacramentinos que vivía y trabajaba en la Basílica del Santísimo Sacramento, detrás del Cábana, en Buenos Aires. Después entra en el Colegio La Salle y él a los 14 años decide entrar en la Marina. Tenía vocación de marino. A los 22, cuando se casa, ahí él hace la opción de salir, pero demora un poco y entonces va a entrar por el camino de la vida empresarial, siguiendo las indicaciones de un sacerdote, la dirección espiritual de un sacerdote, descubre que su apostolado tenía que ser entre los empresarios para transformar la vida empresarial desde el espíritu del Evangelio. Escribe proyectos de vida espiritual interesantes y constituye para el mundo de hoy, porque yo pienso que Dios sabe reírse un poco de la historia de la humanidad. En el momento que vivimos es difícil. El mundo, con esto de la pandemia, y Argentina, con esto de no encontrar el rumbo, ¿no? O el agujero en el mate, como se dice, a ver, ¿para dónde va mi patria, ¿no? Mi amada patria? ¿Qué nos hace Dios? Nos da los santos. Fíjense que en la historia de los procesos de canonización, lo de Argentina, los santos argentinos son relativamente nuevos. ¿Y por qué? Porque nosotros somos vagos para escribir. Porque la causa por la cual se detuvieron los procesos es porque somos vagos para escribir. Como hay que hacer todo un trabajo de expedientes y de estudios documentales, nos ha costado. Les cuento como anécdota que
el año 95, cuando fuimos a la Causa de los Santos, a la congregación de la Causa de los Santos y al ministerio que atiende el tema, los obispos preguntaban, ¿cómo está la causa de fulano, de mengano, del sultano? 5, 6, 7 años después, cuando fuimos, volvimos a la misma pregunta y no había pasado nada porque nosotros no nos movimos. Y ahí fue un obispo, que Monseñor López, que se le confió, y él armó un equipo y empezó a mover esto, y fueron surgiendo causas, la beatificación de la Madre Tránsito, que es la fundadora de la Hermana de Santa Rosa, la beatificación de la Madre Catalina, que es la fundadora de la Hermana de Jesús, de la Esclava del Sagrado Corazón. Surgieron otras causas, la beatificación y canonización de Brochero. Es decir, el Evangelio fue agarrando olor argentino también. Así como Juan Pablo II impulsó para el 92 la de los santos latinoamericanos en general, nosotros los argentinos reaccionamos después y gracias a Dios bien. Indudablemente que la presencia del Papa Francisco pone en marcha todo, ¿no es cierto? Porque dice esta causa y todo se enfila, ¿no? Pero hay que trabajar aquí y hay que trabajar allá. Y se ve que él se interesó por la causa de Enrique Shaw. La pregunta es, ¿qué nos quiere decir Dios a esta Argentina proponiéndonos? Bueno, ahora vamos a tener la figura de Esquiú, que no se pudo beatificar por razones de la pandemia, y va a hacerlo el 13 de marzo. Y que también es una figura de proyección nacional impresionante. Un llamado a la unidad desde el respeto a la ley, que es un grito en una Argentina sorda a ese tema. Y este bendito, que se llama Enrique Shaw también, porque plantea el tema de la santidad vivida como empresario, ¿no? Un muchacho de 41 años ha muerto, ¿no? Y sin embargo se destaca como empresario. Si uno lee el proceso, yo lo he hecho a grandes líneas, por lo tanto me puedo equivocar, pero es un desafío para que lo estudiemos, ¿no es cierto? Para que lo profundicemos. Más teniendo en cuenta que el viernes pasado la Providencia quiso que el Papa aceptara y declarara la heroicidad de las virtudes. Es decir, se trata de un hombre que vivió las virtudes en grado heroico, es decir, las vivió con todas. No le mezquinó a la vida, ¿no? Intentó hacer el bien y se la dio con todo. ¿Qué nos puede decir este hombre? Bueno, este muchacho marino, destacado como marino, que después busca el camino empresarial, quedó marcado en su espiritualidad y elige un estilo. A los 20 años escribe, ¿no? Él parece que tenía dificultades incluso para hablar al comienzo, ¿no? Un poco de tartamudez. Indudablemente que eso te inhibe, te pone un poco, te da temor en el mundo de las relaciones. Pero él, desde su convicción cristiana, que se ve que era un hombre elegido de Dios, porque capta, dice, tengo que vencer mis miedos. Yo tengo que descubrir lo que Dios quiere de mí y tengo que vencer mis miedos. El cristiano es un hombre audaz, no es un apocado. Y vive la audacia en el ejercicio de su profesión, de su ser padre, esposo, padre y de su profesión. Y trata de vivir la vida con una mentalidad marcada por lo que se llama el humanismo cristiano. Es decir, ese aprecio por el don de la vida, por las cosas buenas, impregnándolas con la actitud propia del Evangelio, que lo lleva a unirse con todos, a respetar a todos, a ser amable, escribiéndole a su papá, que su papá lo cuestionaba en eso, porque dice, supongo que ya te habrás sacado esas lacras medievales, porque él hablaba de la santidad también con su papá. Él dice, yo quisiera mostrarles que el cristianismo es alegre, es positivo, es propositivo. No mutila, sino que al contrario, desarrolla profundamente la humanidad. Él se inspiró en 2 santos, San Francisco de Sales y Santo Tomás Moro.
San Francisco de Sales, un obispo de Ginebra, de Suiza, que le tocó actuar en un momento en que Suiza estaba impregnada del espíritu calvinista, que era un espíritu muy cerrado, justamente muy de negar las cosas de la vida, ¿no? Calvino es de los reformadores el que logra hacer proyectos de ciudad, es el que más profundiza el tema. Si yo no conozco Ginebra, pero me ha tocado la suerte una vez que iba para la visita al Divina, me mandaron por KLM, entonces paré en Ámsterdam, ¿no? Había un padrecito que murió, que estuvo acá, y que me llevó a conocer, pero lo que me impresionaba es, primero, la victoria sobre la naturaleza, murallas para contener el mar, ¿cómo se llama? Puentes y túneles aún debajo de las bahías, ¿no es cierto? Uno dice, claro, es todo ese el vencer la naturaleza que es típico de Calvino, y al mismo tiempo, todo organizado. Yo se lo dije después a un obispo, porque lo vi en otra ocasión, le digo, se me presenta como calvinista, le digo, mira, como holandés, le digo, fíjate que Holanda es Calvino, y me dijo, sí, no había pensado, pero es Calvino, ¿no es cierto? Pero eso hacía una cosa más triste. Ser testigo de la misericordia en un clima calvinista y en una ciudad calvinista le costó mucho a San Francisco de Sales. Decía Juan 23 que en ese mundo Dios le dio a Francisco de Sales para mostrar la sonrisa, la misericordia de Dios. Bueno, en ese espíritu bebe Enrique Shaw, y por eso es muy positivo con las realidades de la vida. Y lo otro es Santo Tomás Moro, que fue laico, canciller de Enrique VIII, y que muere para dar testimonio de su fidelidad a la comunión con el Papa. Entonces Enrique VIII decide que tenía que morir, y muere mártir. Y él le escribe a su hija, exhortándola a vivir y a vivir con alegría. Habla y vive el buen humor, Tomás Moro. Bueno, Enrique Shaw hace una presentación para la Argentina de aquella época y para el mundo, de cómo un santo vive apreciando las realidades dadas por Dios y es capaz de vivir con buen humor, aún en medio de las dificultades, aún de cara al martirio que venía, a la muerte que venía. Y así lo vive Enrique Shaw, ¿no? Siendo empresario, él descubre ese vínculo profundo que tiene que haber entre el empresario y también el obrero. Fue CEO, me parece, o CEO, no sé cómo se dice, de Rigolot. Estando en Estados Unidos, él hace un curso para ver el tratamiento del vidrio y se convierte en el que va a transformar Rigolot. Y se jugó muchas veces para defender el derecho de sus propios empleados. Y fue considerado por sus empleados un padre. Lo llamaban padre, papá, en el sentido de papá, padre. La prueba de eso va al final, ya voy terminando. Les decía lo de Orochero y me quedo ahora con Enrique Shaw. Este hombre que cuidó la unión con Jesús en la Eucaristía, que la trató de vivir profundamente con sus hijos, nos va a hablar una hija de él, y por supuesto que ella podrá decir muchas cosas bonitas de su papá, que nos ayudarán a conocerlo y nos entusiasmarán para conocerlo más. Bueno, cuando estaba muriendo, en el 41, en el mes de agosto, hay un médico, hematólogo, que es el que le recibía la sangre de los oferentes para darle sangre a él, ¿no? A Enrique. Y le dice a la esposa, ¿sabe usted, señora? 260 personas se han presentado para dar sangre a su esposo. Por eso deseo conocerlo, pues ha de ser una persona muy excepcional, dado ese hecho poco común que llama la atención, ¿no? Y
el gerente, un grupo de obreros se presentó a la casa y le dijo a la señora: mucho lo queremos a su señor esposo. Un obrero le dijo: él supo derrumbar el muro que nos separaba de los empresarios. Y él les habla, y ya hacia el final, medio perdido ya, el cáncer lo estaba matando ya, dice, habla y pensó que había obreros y les dice: ustedes no son meros ejecutantes, sino ejecutivos. Ustedes son capaces de ayudar a resolver los problemas de la fábrica si tienen buena fe, comprensión, rectitud en sus intenciones. Tengan confianza. ¿No? Él se une a sus obreros y en un momento dice: tenemos la misma sangre, porque yo tengo la sangre de ustedes, porque era consciente de que le habían dado sangre sus obreros. La unión con Dios lo hace unirse profundamente con aquellos que vivían y que recibían el beneficio de su servicio de empresario. Porque para él ser empresario no era un camino en primer lugar de lucro, sino en primer lugar de prolongación de la obra creadora de Dios, que le da a un ser humano la capacidad de poder hacer algo para mucha gente, para que la gente sea buena. No solamente ayudarlo con cosas, sino ayudarlo a ser bueno, que esa es la caridad. Ayudar que el otro sea bueno, no solamente que tenga cosas. Cuando él muere, el padre Moledo, que era el asesor de la Acción Católica, una figura señera de la Acción Católica, dice: es una muerte que no entendemos. Tenía 41 años, incluso la conferencia episcopal descubre el valor de él y le encomienda que empiece a pensar algunos organismos al servicio justamente de la cuestión social. Pero Dios a veces nos regala gente y nos muestra que efectivamente es gente que hace presente a Dios. Entonces nos la saca para que nosotros tratemos de ser un poco buenos, un poco más buenos, cuidando lo que Dios ha querido darnos a través de esa persona. Cuando vino el Papa Juan Pablo II en el 87, después de haber estado aquí en Salta, como nos acordábamos recién, y cuando vuelve a Buenos Aires tuvo una reunión con los empresarios. Y Juan Pablo quedó muy impresionado por el hecho de que los empresarios acogieron con mucho entusiasmo cosas duras que dijo el Papa en aquella ocasión, que era parte de la doctrina social de la Iglesia. Entonces uno dice, bueno, muchas veces se habla de que la Argentina, bueno, está en manos de, o estaba, porque no sé ahora cómo es la cosa, pero me acuerdo en aquel tiempo, hace unos 20 años, no 20, más de 20 años, casi 30 y tanto, me dijo a mí un amigo que estaba en Catamarca, dice, no, monseñor, dice, a la Argentina han hecho grandes empresarios cristianos que creyeron en la Argentina. Y que a veces uno no lo advierte, pero que tenían sentido de servicio y de amor. Enrique Shaw nos invita a eso, a que tomemos en serio la vocación de empresarios como prolongación de la tarea del Dios de la providencia, ¿no es cierto? Un empresario es alguien que recibe el don de Dios de poder ver más allá y poder contener, hacer bueno a la gente para que trabaje, para servir a más gente todavía. Si lo hace bien, también ganará dinero. Si solo le interesa el dinero, sí, hay mucha gente que se beneficiará, pero le faltará ese toque que es, procuró hacer que todos sean buenos, o que la mayor cantidad de gente sea buena. Demos gracias a Dios por esta figura. Voy a tratar de estudiar más de lo de él. Y agradezco a Dios que la universidad haga este homenaje, abra las puertas a la conversación con el mundo empresarial de Salta
y ojalá que contribuyamos también de esta manera a la amistad social, que si Enrique Shaw fue capaz de derribar muros, y todavía no salía Francisco con lo de los puentes, de los muros y no grietas, si fue capaz de hacer eso, significa que es posible. Pero hay que decirle que sí a Dios y ofrecerle la propia vida para que nos convierta a nosotros en esos puentes. Bueno, se nos terminó el programa, como todos los viernes. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos encontraremos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Que tengan buenas noches.